Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy mis compañeros Juliet Domínguez, Walter Quintero y mi persona, Erling Cuellar, vamos a hablar un poco sobre el síndrome de anágeno débil. A manera de introducción, el síndrome de pelo anágeno suelto o débil es un trastorno de la vaina pilosa que clínicamente se caracteriza por tener pelo delgado, frágil, escaso, con falta de crecimiento y de fácil desprendimiento a la mínima pilotracción. Este se desprende de forma sintomática. Fue descrito por primera vez en 1886 por Saúl con el nombre de síndrome de pelo flojo en la infancia. Y en 1889, Price y Gomer le dieron el término con que se conoce actualmente como síndrome de pelo en anágeno débil. Su herencia es autosómica, dominante o esporádica, con una presentación aislada o relacionada con el síndrome de Noonan, que se caracteriza por eh, el pelo ser impeinable. Se desconoce la patogenia exacta, sin embargo, se ha descrito una mutación en el gen codificador de la citoceratina 6, dando como resultado una caratenización prematura de la vaina radicular interna y una adhesión deficiente a las estructuras. Esta patología es subdiagnosticada en pacientes pediátricos, tiene mayor prevalencia en niñas de 2 a 9 años. Sin embargo, en los varones está aún más subdiagnosticada porque obviamente a los niños nos cortan el pelo más corto. O sea, cuando estamos niños solemos tener el pelo más corto. Y bueno, en las siguientes dos diapositivas les mostraremos dos casos clínicos. El primer caso se trata de una niña de 3 años de edad, sin antecedentes personales, quien fue llevada a consulta por falta de crecimiento, caída y ruptura del pelo de 5 meses de evolución. En la exploración física se encontró hipertricosis en la cara y el tronco, así como una dermatosis localizada en la piel cabelluda de predominio bilateral asimétrica en la zona temporo-occipital, caracterizada por pelo fino, corto y quebradizo, crónica y asintomática, con prueba de pilotracción muy positiva e indolora. Previamente tratada con minoxidil tópico al 5% y un estimulante del apetito vía oral. En la tricoscopía se observaron estructuras negras amorfas, algunas en forma de puntos, otras rectangulares y romboidales. En la tricograma, se mostró la mayor parte de pelo en fase anágena, con la morfología característica de un bulbo distorsionado simulando un palo de golf, con cutículas de aspecto deshilachado, vainas arrugadas o ausencia de las mismas. A la madre de la paciente se le explicó ampliamente sobre el padecimiento. Se comenzó con la aplicación de un champú desinficador de uso diario, sistema de restauración capilar, vitamina D oral y se suspendió el minoxidil tópico. Siguiente, por favor. El caso 2 trata de una niña de 5 años de edad sin antecedentes de importancia. La madre la llevó a consulta dermatológica por falta de crecimiento del pelo. Desde el nacimiento no había necesidad de cortarlo. Durante la exploración tricológica se observó disminución de la densidad capilar intraparietal, pelo opaco y delgado, con franca prueba de pilotracción positiva y asintomática de evolución crónica. El resto sin anormalidades. En la tricoscopía se mostraron las mismas características que en el caso 1, con los típicos dirty dogs. En el tricograma también coincidieron las características, por lo que llegamos al diagnóstico de síndrome de pelo en anágeno débil o suelto. Como ya mencionó el compañero, el síndrome de pelo anágeno débil es una patología poco reportada y subdiagnosticada. El diagnóstico se hace principalmente durante la infancia y suele ser porque los padres acuden a consulta refiriendo que al hijo o al paciente no le crece el pelo. Se caracteriza por áreas de hipotricosis o alopecia, pelo fino, de aspecto opaco, áspero, corto o a veces también frágil. Los reportes indican una mayor prevalencia en niñas con pelo claro o rubio. Sin embargo, también existen casos en el cual hay pacientes con pelo castaño u oscuro incluso. La prevalencia es de 2 casos por millón de habitantes por año. La topografía más afectada es la zona occipital.
y se clasifica principalmente en tres subtipos. El primer subtipo son aquellos niños con pelo escaso que no crecen. El segundo son niños con pelo rebelde difuso o en parches. Y el tercer y último subtipo son aquellos que presentan caída excesiva y se ven mayores de 8 años o en adultos, ya casi. El diagnóstico se realiza clínicamente mediante la historia clínica y el examen físico. Se lleva a cabo la prueba de pilotracción, que consiste en jalar de forma ligera un mechón de pelo desde la parte proximal hacia la parte distal del cabello. Esta prueba se considera positiva cuando se desprende más del 5% sin producir dolor. En ocasiones esta patología se puede llegar a diagnosticar erróneamente. Por tal motivo es indispensable el estudio de microscopía óptica capilar, la cual nos va a ayudar a un diagnóstico más certero. En el tricograma se observa la presencia de un 70% de pelos en fase anágena, con morfología de bulbo deformado. Se ha descrito con una apariencia semejante a un palo de golf o también un palo de hockey, debido a al ángulo que se forma, la ausencia de las vainas radiculares internas a nivel distal y cutículas de aspecto arrugado. La biopsia y los estudios clínicos de laboratorio son técnicas invasivas y brindan poca información, por lo que no se recomiendan realizarlas. Entre los diagnósticos diferenciales podemos encontrar el efluvio telógeno, alopecia areata, síndrome de anágeno corto, que este es el primer diagnóstico diferencial con el que se le podría confundir, entre otros. La diferencia con el SAC, que es el síndrome de anágeno corto, es que en este la prueba de pilotracción puede ser negativa. Las puntas del pelo son cónicas o afiladas y la tricoscopía es muy inespecífica. El síndrome de anágeno débil cursa de forma autolimitada y benigna, que mejora a medida que la edad va avanzando. Sin embargo, el minoxidil tópico al 2% se puede utilizar alternamente en algunos casos. Hay que explicar ampliamente a los padres sobre el curso y pronóstico de esta patología, así como recomendar medidas generales como un cepillado suave, uso de champús y acondicionadores que mejoran la cosmética del pelo y evitan la tracción del mismo. Siguiente. Bueno, en conclusión, el diagnóstico del síndrome de pelo anágeno suelto es clínico, mediante la prueba de pilotracción indolora, observando los dirty dots en la tricoscopía y con el antecedente que al paciente no le crece el pelo. Es benigna, autolimitada y está subdiagnosticada, por lo que siempre que un paciente refiera que el pelo no le crece, no hay que descartar esta patología. Gracias.